Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, yo necesito que usted subraye eso, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo. Diga, subraya ahí, durmiendo en el templo. Otro estaba acostado en su aposento y otro estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Wow. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió, diga la palabra conmigo, entendió Elí que Jehová llamaba joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyera le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Puede sentarse y dígale al vecino que está a tu lado: instruidos por la voz. Todos nosotros quizá hemos escuchado esta historia. Dice la escritura que Samuel viene de la familia del Cana y de Ana. Ana no podía tener hijos. Ana era una mujer estéril, pero diga conmigo: estéril con destino. Porque en la Biblia, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, solo se registran 6 estériles con un destino y un propósito. Y cada una de las estériles que el sistema estableció con esterilidad, el cielo tenía un destino para cada una de ellas. Comenzando con Sara, la mujer de Manoa, que es la mamá de Sansón. Elizabeth está aquí, Ana. Y cada una de las estériles que no podían concebir según el sistema tenían un destino divino. Resulta que cuando Ana llega esa última vez al templo, le dice al Señor: yo necesito que tú hagas memoria de mí. Yo soy una mujer afligida, acongojada. Y Elí le activó la palabra a Ana, y ella se va, y dice la palabra que cuando descendió a su casa y se llega a su esposo, concibe. Pero la palabra de Ana fue: si tú me dieres hijo, yo lo dedicaré a ti toda mi vida. Antes de que ella pudiera concebir, ella se desprendió del milagro. Antes de que ella pudiera abrazar la promesa, ella se desprendió del mismo. Cuando ella activó esa palabra, Dios dijo: entonces tú estás entendiendo para qué es tu vientre. No es un vientre para amamantar, es un vientre para destinar propósito.
Y cuando llegó el momento de él ser destetado, Samuel, ella se lo entregó a Elí. Pero hay un punto importante. Dice la escritura que los hijos de Elí, Ofni y Fifne, eran los que estaban ministrando a Jehová en el altar. Se supone que el papá, que era el sumo sacerdote, tenía que vigilar por la instrucción. Tenía que vigilar por lo que estaba pasando en su casa. Tenía que vigilar por lo que Dios le había encomendado, le había entregado. Y él había hecho caso omiso de lo que Dios estaba entregando. ¿Por qué? Porque había una vejez espiritual, no de edad. Había una decadencia espiritual, porque la escritura dice: había escasez de palabra. La tierra estaba destinada para poder moverse bajo la palabra. Si no había voz de Dios, no había instrucción. Si no había voz de Dios, no había por dónde ellos pudieran dirigirse, porque lo que direccionaba al pueblo era la voz del Padre. Y si la voz del Padre está obstruida, está mezclada, está dañada, el pueblo no tiene un destino, un norte por donde caminar. Y llama mucho mi atención porque dice: escaseaba. Y la palabra escasez significa que no tiene fuente de producción. Dios mío, espérate. La palabra escasez dice: no tiene fuente de producción. Espérate. Pero ¿cómo me dice que no tiene fuente de producción si la palabra es una fuente que produce vida? La palabra viene de la palabra hebrea espermata, que significa esperma, transmisora de vida. Quiere decir que la palabra nunca muere, la palabra nunca tiene, bendito Dios, aleluya, algo que no produzca. Pero me dice aquí que en ese momento la palabra escasear es una fuente que no produce. Quiere decir que no era la palabra que no producía, sino el recipiente que la recibía. El recipiente que recibía la palabra era que estaba escaso, que era Elí. Y como no tenía una conexión con lo que le produce la vida, había una escasez interna. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a utilizar una fuente para vertir el agua para que ella emane vida. Tú eres la fuente del cielo, que Él vierte el espíritu, que es el agua, para que tú le puedas dar agua a aquellos que están en sed espiritual. Entonces quiere decir que la fuente, el recipiente, estaba desconectada, estaba obstruida y no había palabra. Y si no había palabra, no había instrucción. Porque un oído obstruido es una boca distorsionada. Déjame volverlo a repetir. Un oído obstruido es una boca distorsionada. Profeta, descodifícame. Cuando tú no escuchas bien, tú hablas mal. Cuando tú no escuchas bien, tú dices lo que te parece. Cuando tú no escuchas bien, tú dices lo que tú entendiste. Cuando tú no escuchas bien, tú hablas de lo que pudiste ver y palpar. Pero cuando tú tienes el oído abierto, cuando tú tienes el oído, aleluya, entrenado, tu boca establecerá lo que escuchaste de manera perfecta. Por eso hay mucha gente que hoy en día se tiene que poner en balanza la palabra que hablan, porque no hay coherencia. Porque un oído obstruido es una boca mal distorsionada. Quiere decir que si había una obstrucción en el oído, el pueblo estaba siendo mal direccionado. Por eso Ofni y Fifne estaban ofreciendo el servicio de manera incorrecta, porque su oído estaba cerrado a la instrucción. Había una instrucción y era que la casa sacerdotal tenía que caminar en santidad, y que cuando entrara al lugar santísimo a ofrecer, aleluya, el sacrificio por los pecados, tenían ellos que estar en orden. Sin embargo, dice la escritura que cuando a Elí le llegó el reporte, escúchelo, con un oído obstruido, cuando a Elí le llegó el reporte de que sus hijos estaban en pecado en el altar, la palabra que él dijo fue: ¿qué es este rumor que yo escucho en el pueblo? La palabra rumor significa fábula. La palabra rumor significa sin peso. Quiere decir que lo que él estaba hablando era: hay una palabra sin peso, hay un rumor que se está hablando, hay una palabra que no tiene validez. ¿Qué es esto? Él tenía la responsabilidad de quitar a sus hijos del servicio, pero como él estaba desconectado, su fuente no podía vertir corrección. Cuando tú y yo estamos desconectados, es difícil que tú y yo podamos corregir.
Cuando tú y yo estamos desconectados, tú y yo le vamos a pasar paño tibio a lo que tiene que ser disciplinado. Cuando tú y yo estamos desconectados, nos vamos a congraciar con lo que tenemos que eliminar. Lo vuelvo a repetir: cuando estamos desconectados, nos vamos a congraciar con lo que tenemos que eliminar. Elí no podía congraciarse, él tenía que eliminarlo. Y muchas veces nosotros en nuestra casa somos los Elí de nuestra familia. Y muchas veces conocemos situaciones de nuestros hijos, no para congraciarnos, sino para eliminar. Y cuando yo escucho, pero mira, papito, mi amor, mira que con ese jueguito, cuidado con lo que tú ves, mi amor, no es para congraciarme. Soy el Elí de mi casa para eliminar. Cuando hay algo incorrecto, yo tengo la conexión de Dios de poder quitar lo que desagrada, lo que deshonra. Aleluya. Yo recuerdo un día que mi bebé, mi hijo, estaba jugando Roblox y de momento le sale un anuncio y el anuncio decía: pincha aquí a la nariz. Él lo vio normal, pinchó y lo llevó a una página pornográfica. Como tenemos conectado el YouTube, yo veo una reproducción en rojo hasta la mitad. Y yo le pregunto a mi esposo: ¿qué es esto? Dice: yo no he abierto eso. Cuando le preguntamos al nene, investigamos que había sido un anuncio, pero él abrió. ¿Sabe qué pasó? Eso le costó casi 4 meses sin juego. No, lo perdí. Le quité el juego y le quité la tablet. Porque hay un Elí que cuando sabe que hay algo incorrecto tiene que eliminar. Si en ese momento nosotros no eliminamos, hubiéramos construido un perverso, un morboso. Ay, Dios mío, hay alguien aquí. Pero cuando hay gente conectada, lo que tiene que eliminar no será carga, lo que tiene que eliminar no será peso, lo que tiene que eliminar no será difícil, porque tienes la responsabilidad de quitar todo lo que deshonra, lo que desagrada. El problema de esta generación es que tenemos una conexión ficticia. Tengo una conexión ficticia. Conecto en el templo, pero me desconecto en la casa. Me conecto aquí, adoro aquí, levanto mi mano aquí porque todo el mundo me está viendo y yo tengo que mostrarme como el hiper espiritual, el querubín humano, el serafín caído. Pero cuando llego a mi casa soy permisivo, soy permisiva con ciertas cosas que suceden. Y muchas veces tenemos la putrefacción dentro de la casa. Muchas veces tenemos la inmundicia dentro de la casa. Muchas veces tenemos el pecado que no lo trae la gente de afuera, los consumimos nosotros adentro. Profeta, déjame darte un código. La casa de Elí, él se perdió estando sirviendo. La casa de Elí se corrompió estando en el templo. Los hijos de Elí deshonraron a Dios en función de servicio. Quiere decir que no es el servicio lo que se santifica. No es el servicio lo que te santifica. Es tu dedicación de eliminar lo que puede corromper. Ay, mi madre, Padre amado. Dice la escritura, escaseaba. Aparte de que escaseaba, no había visión, porque Elí estaba en su aposento. Me llama mucho la atención que aquí habla de aposento, pero que Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Cerca de qué? Del arca. No es lo mismo tú dormir fuera que dentro de la presencia. No es lo mismo tú ser amigo de la presencia que ser visita de la presencia. No es lo mismo, aleluya, bendito Dios, tú conectarte un momento con la presencia que tú ser la casa donde ella mora. ¿Sabe qué sucedió? Eso me revela de que Elías hace rato estaba fuera de frecuencia. Estaba fuera de circunferencia. Porque él estaba durmiendo en su aposento. Él no debía estar durmiendo. Él debía estar cerca del arca. Él debía estar cerca de la presencia. Cuando tú y yo nos familiarizamos con la gloria, puede ocurrir lo que sea a nuestro alrededor. Y yo voy a decir, pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que tanto siente? ¿Qué tanta lengua que habla?
¿Qué tanta religiosidad es? Papito, mamita, te tengo una noticia. Estás fuera de frecuencia. Estás fuera de circunferencia. Porque todo el que está dentro de la gloria tiene que manifestar lo que percibe, lo que recibe. Pero la familiaridad me hace rasgar el manto que yo recibo. Y habla del manto divino. La familiaridad me hace cortar con lo sobrenatural de Dios en mi vida. ¿Por qué te puedo decir? Porque la casa de Abinadab tenía 20 años familiarizada con el arca. La casa de Abinadab y sus hijos, bendita, que era Usa, y el otro que era, creo que era Eleazar, eran los custodios del arca. Pero duraron 20 años ahí. Pero la Biblia no registra que aconteció nada en la casa de Abinadab. Sin embargo, cuando ellos van a trasladar el arca, que la van a trasladar en los bueyes, en las carretas, aleluya, y el arca se va a caer, Usa quiere intervenir, Dios lo tiene que matar. ¿Por qué lo mata? Porque te familiarizaste. Tú conoces el método, cómo se carga. Tú conoces la forma en cómo tiene que llevarse. ¿Por qué tú permites que los hombres lleven la gloria de manera incorrecta cuando tú eres el custodio de ella? Y David toma temor y dice: vamos a soltar esto aquí. ¿Y a dónde llega? A la casa de Obed-Edom. Pero llama mucho mi atención cuando tú no estás familiarizado con la gloria, lo que sucede. Obed-Edom era hitita. El hitita era descendiente, aleluya, de los amalecistas. Quiere decir que Obed-Edom no podía tener función levita, porque nadie que no era parte de la tribu de Leví tenía que estar en introducción en el sacerdocio o en el ministerio levítico. Sin embargo, cuando llega el arca a casa de Obed-Edom y Obed-Edom abre la puerta, no solamente fue que abrió la puerta, fue que honró la presencia que Abinadab y sus hijos se familiarizaron. Y dice que cuando tocó el piso, inmediatamente hubo una revolución. 3 meses duró el arca en esa casa, prosperó, bendijo, transformó y cambió todo lo que había ahí. Quiere decir que no era el arca. No era el arca. Era el recipiente que la cargaba. Y dice la escritura que cuando a David le llevan el reporte: mire, la casa de Obed-Edom es hitita, ese tipo no pertenece a esta tribu, está siendo bendecido, vamos a ir a buscarla. Pero dice la escritura en el libro de Crónicas, cuando usted hace un exégesis de lo que pasó con Obed-Edom, dice la escritura, Pastor Javier, que luego de que Obed-Edom entregó el arca, dice la palabra que lo introdujeron en el sacerdocio levítico. Los 8 hijos de Obed-Edom le cambiaron el nombre, o sea, quiere decir que le cambiaron el destino. Ya tú no vas a ser un idólatra de aquel lugar, ahora tú vas a ser parte del arca, parte del altar. Y dice que mientras iban los cantores, aleluya, los salmistas, los que iban aplaudiendo, dentro de todo ese coro estaba Obed-Edom. Obed-Edom, ¿tú sabes dónde lo pusieron? Portero del arca. Lo que hizo, ay Dios mío, espérate, el que estaba conectado al linaje fue reemplazado por no honrar. El que estaba conectado al linaje fue reemplazado por no honrar. Y el que no estuvo conectado fue introducido por honrar. Hay gente, aleluya, que quizás no siente que son parte, pero la honra lo lleva a conectarlo. Hay gente que van a provocar bendiciones en su vida solo por honrar la presencia y la gloria. Porque tú no puedes familiarizarte con lo que se te entregó y se te confió. ¿Qué significa la palabra instrucción? Es la acción de transmitir o recibir informaciones detalladas sobre un tema específico. Vuelvo y lo repito. Es la acción de transmitir o recibir informaciones detalladas sobre un tema en específico. Habla también de mandato o criterio que tienes que seguir. Quiere decir que cuando somos instruidos por la voz, recibimos con detalles lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Está escrita en la palabra. Toda la instrucción de la iglesia está aquí. Cuando yo no camino con el detalle que ella me indica, entonces yo estoy siendo mal dirigido. Ahora aquí. Y si yo estoy siendo mal dirigido, ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? Porque mis acciones revelan con qué padre me conecto. Te lo voy a repetir. Mis acciones revelan con qué padre me conecto. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, la voz de Dios ha venido con una asignación. Cada vez que Dios habla, asigna. Diga conmigo, cada vez que Dios habla, asigna.
Nunca Dios te habla para decirte qué color de pelo más bonito, qué perfume te echaste. Cuando Dios abre su boca, trae una asignación consigo. Cuando Dios habla, junto con la voz hay una asignación. Entonces, cuando tú y yo escuchamos la voz, pero desviamos la asignación, nuestro oído necesita ser limpiado. Adán y Eva, dice la escritura en Génesis 2:15 al 17: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios, ¿qué mandó? Ahí está hablando de qué, de instrucción, diciendo: de todo árbol del huerto puedan comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. La voz bajó con una instrucción. Sin embargo, Satanás dijo: yo necesito de conectarlo del destino de gloria cuando le obstruyo el oído. Yo necesito de conectarlo de su destino cuando le cierro el entendimiento. Y va y le habla a Eva en un descuido y le dice: con que Dios ha dicho. Le está diciendo: Dios te mandó esto, porque le está confundiendo el entendimiento para desviarla de la instrucción. Y dice la palabra que ella dijo: no, Dios no dijo eso, que comamos de todo menos de este. Ok, te voy a revelar algo: ustedes no van a morir. La palabra no van a morir despertó un interés en Eva que no estaba antes, porque Dios le dijo: ciertamente morirán. Pero él le dice: no van a morir. Y ella dice: espérate, si yo no voy a morir, entonces yo puedo tener el acceso a esto. Porque Satanás le obstruyó el entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento de Satanás estaba obstruido desde su rebelión. Dice Ezequiel: corrompiste tu sabiduría y tu entendimiento. Y eso fue lo que le corrompió. Porque la palabra entendimiento habla de oído. Diga conmigo: oído. Y dice la escritura que cuando Eva vio árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando tu oído es obstruido, tu visión es distorsionada. Cuando tu oído es obstruido, tu visión es distorsionada. ¿Sabe que hay gente que le puede decir: ven acá? Si yo a ella le hablo y le digo una palabra mal en contra de aquella, ella podía ver a esa mujer con agrado, con amor, con respeto. Pero cuando yo le muento un chisme, ya ella no la mira igual, porque le cambié su percepción mental. Su oído fue distorsionado, por lo tanto su vista es obstruida. Ya ella no la mira igual, ni la honra ni la respeta, porque su oído fue contaminado. Cuando tu oído es contaminado, tu vista es distorsionada. Hay gente que se va de lugares, hay gente que rompe relaciones, hay gente que se va antes de tiempo porque su oído se lo contamina, su visión se altera. Por eso es tan importante saber lo que tú escuchas, porque lo que yo escucho, en eso me convierto. Porque lo que yo escucho, en eso me convierto. Por eso usted tiene que entender: si usted está en una casa profética y hay un alimento en esta casa, y hay una visión y una línea, y usted escucha la visión de esta casa, usted no puede pensar que otra gente le distorsione el destino. ¿Sabe por qué? Porque no tienes un oído limpio. Tu oído tiene comezón. Y cuando tiene comezón, entonces hay una inseguridad. Espérate, como que no me llenó la palabra de la pastora, no me llenó la palabra del pastor. Déjame conectarme a YouTube, déjame conectarme a Facebook, déjame conectarme y seguirte al ministerio. Ah, pero que este pastor y esta pastora fluyen mejor que la mía. Pues vete para ellos, para que te pastoren. Sí, porque es muy bueno que el mío coja todas las luchas, me quite todas las pulgas, todas las garrapatas, me saque todos los demonios. Yo soy prosperado y bendecido. Pero cuando me quieren corregir, no es mi mejor pastor. Me voy para el de las redes, que ese no me corrige ni me disciplina. Hay un oído obstruido, porque el hijo que escucha acata la instrucción. El hijo que escucha acata la instrucción. Y dice la escritura que Eva vio el árbol como árbol para alcanzar sabiduría. Ya su nivel de percepción fue cambiada. Ya la vista de ella está dañada porque ella escuchó.
tenga cuidado con lo que usted escucha. ¿Y a quién escucha? Porque lo que usted escucha, en eso se convierte. Eva escuchó una instrucción mal y en eso se convirtió. Ella escuchó la voz de la desobediencia y se convirtió en desobediente. My God. Eva escuchó, pastora Biblia, la voz de la desobediencia y se convirtió en desobediente. Cuando tú escuchas una palabra distorsionada, en eso te va a convertir, porque tú estás prestando tu oído, tu instrucción. Así que es imposible ser direccionados sin ser guiados por su voz. Es imposible ser direccionados sin ser guiados por su voz. Es necesario que para que la iglesia tenga la dirección correcta, tiene que aprender a escuchar a Dios. Tiene que aprender a oír lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está ministrando. Hay gente que está desconectada totalmente del mover de Dios para este tiempo, de lo que Dios está planificando, trayendo. Hay gente que está como un oráculo sin señal. Hacen de todo, escuchan a todos, pero no perciben lo que hay en el cielo. Porque la percepción divina es atraída por la voz. ¿Cuáles hombres fueron instruidos por la voz de Dios para una asignación? Noé. Dios le habló y le dijo: constrúyeme un arca. Cuando Dios habló con Noé, le entregó una asignación y le dijo: yo voy a destruir la tierra, yo voy a destruir el mundo, yo necesito que tú construyas un arca y me salves animales, y tú y tu familia estarán salvos. Esa fue la instrucción. Y tanta fue la instrucción, tan específica, que le dio la maqueta de cómo iba a ser el arca: alto, bajo, todo. Si Noé no escuchaba bien, Noé podía ser ahogado en medio del mar. Porque una instrucción mal escuchada, una asignación distorsionada. Si él cortaba una madera un chin más de la otra, el arca podía quedar así y hundirse. Pero tenía que ser exacta, específica, para que la instrucción se llevara a cabo. Moisés, cuando ve la zarza en el monte, dice la escritura que él dice: déjame a ver por qué causa. Cuando entra la zarza, que Dios le habla, le dice: quítate el calzado, te he seleccionado para ser libertador de Israel. Cada vez que la voz de Dios viene a tu vida, te va a mudar de nivel. ¿Sabe qué le pasó a Moisés? Le dijo: quítate el calzado de tus pies. El calzado representaba la humanidad de ese hombre. Y le dijo: para tú accesar a este nivel, necesitas ser mudado de este nivel. Abraham, cuando la voz de Dios llegó, le digo: yo quiero que tú te desconectes de tu tierra, te desconectes de tu parentela, te desconectes de la casa de tu padre, la tierra que te voy a mostrar. Le digo: yo quiero bendecirte, porque según tus padres y el Dios de tus padres, que era una idolatría en Ur, tú no puedes concebir ni tener hijos. Por eso Abraham tenía 90 y no había podido tener descendencia, porque según los dioses de Ur, había un pacto de que Abraham no podía tener. Yo leí un dato extra bíblico que dice la historia que cuenta ese escritor judío, que había un Dios en Ur llamado el Dios de las estrellas. Y ese Dios de las estrellas había jurado su padre Taré que Abraham no iba a poder tener descendencia por ese Dios de las estrellas, según Taré. Pero sin embargo, cuando Dios lo llama y le dice: sal a la estrella, y le dice: mira, el Dios de tus padres está diciendo que tú no puedes. Yo, el Dios de la multiplicación, te digo que será más grande que todas las estrellas que estás mirando. Porque siempre la voz de Dios romperá la voz de la tierra. Isaac, cuando Dios le dijo: quédate en Gerar, Isaac quería moverse, quería caminar, pastor. Sin embargo, Dios le dijo: quédate en Gerar. Pero dice que había una hambruna como en los días de su padre. En Gerar había sequía. En Gerar no había cosecha para comer. Abimelech estaba, aleluya, desesperado, porque no había pozo, no había agua para poder producir. Sin embargo, Dios le dijo: quédate en Gerar y no desciende a Egipto, que aquí yo te voy a bendecir. Pero ¿cómo tú me vas a bendecir en una tierra que no produce? En una tierra seca, en una tierra árida. Mi voz abrirá los pozos.
mi voz abrirá la tierra. Si tú obedeces mi voz, serás prosperado. Si tú obedeces mi voz, serás bendecido. Y cuando llega allí, que comienza a abrir el primer pozo, hubo un pleito, un altercado. Por eso se llamó el pozo, pleito entre dos. Luego el segundo pozo se fue y volvieron y abrieron, hasta que Abimelech lo saca. Y cuando lo saca, llegan a Rehoboth. Y cuando llegan a Rehoboth, que el pozo número 6, allí Isaac está siendo prosperado. Y sin embargo volvieron a sacarlo. Pero cuando llegaron al pozo número 7, Beerseba, dice que Abimelech llegó y le dijo: yo necesito que tú me digas los códigos, qué es lo que está pasando. Porque donde quiera que tú te muevas hay un pozo. No el pozo, es la voz. Ay, mi madre. Abimelech, yo cargo la voz. Y quien carga la voz abre. Quien carga la voz, aleluya, tiene la potestad de abrir territorio. Quien carga la voz abre puertas. Quien carga la voz, aleluya, bendito Dios. Donde otros se les cierran, a mí se me abren. Porque no es la tierra, es la voz. Es la voz. Y dice que Isaac cosechó al 100 por 1 en una tierra árida. Métale la matemática, a ver. Se funde la calculadora. Porque cuando obedecemos la voz, somos prosperados en la tierra seca. Cuando obedecemos la voz, somos bendecidos en la tierra árida. Habacuc se le queja al Señor y le dice: ¿qué es lo que está pasando en este pueblo? Pero mira, que tú no piensas hacer nada con ellos. Desciende la voz de Dios en Habacuc 2 y le dice: Habacuc, yo necesito que tú escribas la visión en tablas. Porque ciertamente el que la leyere va a correr por ella. Cuando la voz de Dios llega, te plasma una visión. Cuando la voz, Dios me habló, ¿y qué te habló? Pero yo no entendí. Hermanita, búscame el video. ¿Qué fue lo que me dieron? El oído está obstruido. Porque cuando Dios habla, la tierra hace silencio. Cuando el cielo habla, la tierra acata. Cuando a usted le están dando una palabra profética, no se emocione hablándole. Escuche. Porque una mala instrucción daña una buena asignación. Una mala instrucción daña una buena asignación. Usted sabe que hay gente reclamándole a Dios cosas que nunca salieron de su trono. Usted sabe que hay gente afianzada en promesas que nunca salieron del corazón de Dios. Simplemente porque usted entiende que fue un profeta que le habló, y porque se puso profeta, ya viene una buena palabra. Y cuando viene, usted está afianzado en una palabra mala, dañando su buena asignación. Diga conmigo: profeta viejo y profeta joven. ¿Usted ha leído esa historia? El profeta joven dañó una buena asignación con una mala instrucción. Dios mío. Dios le habla al profeta viejo y le dice: desciende por este camino, no me hable con nadie, no diga nada, no coma. Esa fue la voz, la instrucción. Escuche. Y cuando desciende, los hijos del profeta viejo le dicen: mira, el profeta de Israel va por aquel camino. ¿Por dónde se fue? Por allí. Déjame coger para allá. Y llega el viejo profeta. El viejo profeta, no el profeta viejo. El viejo profeta, no el profeta viejo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es viejo profeta, no es la edad, es la asignación que está obsoleta. Cuando es profeta viejo, tú puedes estar viejo, pero la asignación está intacta. Diga conmigo: ¿qué le pasó al profeta que estaba ciego? Estaba viejo y ciego, pero la asignación intacta. Aquí habla de viejo profeta. Está hablando de que la asignación está obsoleta. Y le dice: un ángel de Jehová se me apareció. ¿Tú tienes droga o tú estás loco? Un ángel será mayor que Dios. Pero cuando tu oído está obstruido, al no acatar la instrucción, tú dañas una buena asignación. Entonces el profeta joven no entendió que Dios se le apareció a él directamente. ¿Cómo que ahora un ángel te va a distorsionar la asignación? Ay, mi madre. ¿Cómo que un ángel te va a desviar? Si Dios se me apareció directo en el primer tiempo, lo seguirá haciendo en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y el profeta viejo le dice: desciende a mi casa y vamos a comer, porque Dios me habló, un ángel me habló. Y el muchacho descendió. Cuando iba camino fue devorado. ¿Sabe por qué? Porque una mala instrucción dañó una buena asignación. Cuidado con usted ser desviado de una buena asignación por escuchar mal. José, el padre de Jesús, se le revela en sueño
el padre le dice: desciende a Egipto con el muchacho y quédate allá hasta que yo te diga. Porque Herodes había emitido un decreto de que todos los niños nacidos en ese momento se han exterminado. Y como había un salvador, el padre tenía que preservar la asignación que le había delegado. Porque no eres tú que preserva el ministerio, es Dios. No eres tú que preserva el llamado, es Dios. Quien te dio la asignación, Él mismo la preserva. Quien te dio la instrucción, Él mismo la preserva. Pero cuando tú acatas, cuando tú obedeces, la asignación se guarda. Desciende a Egipto. Se le reveló en sueño. Y corrió para allá José con María y el niño. Y se quedaron escondidos allá. Mataron a todos los niños, pero él quedó preservado. Cuando terminó el ciclo, volvió el mismo espíritu que le habló. Le instruyó y le dijo: ahora desciende a Jerusalén. Ya la amenaza se fue. Ya lo que perseguía al muchacho no está. Necesito que ahora bajes. Porque la misma instrucción que te dice guárdate será la misma que te dirá sal. El mismo que te habló y te dijo detente es el mismo que te dirá camina. El mismo que te dice cierra tu boca es el mismo que te va a decir habla. El mismo que te dice haz un selá es el mismo que te va a decir ahora muévete. El mismo que te dice camina es el mismo que te dice detente, haz una pausa. Hay 6 formas como Dios puede hablarnos. 6 formas como Dios no puede hablar, o como la voz de Dios se puede interpretar. Número 1, a través de los sueños. Dios habla a través de los sueños. Hay sueños que son proféticos, que cuando viene un sueño, escríbelo, no lo tome por alto y pásale el colador por la escritura y ora por el sueño para recibir la interpretación. Número 2, por medio de la palabra, que es la palabra profética más certera y más segura que existe. No hay un profeta que acierte más como la escritura. Usted necesita ser instruido. Lea la palabra. La palabra te va a direccionar. La palabra te va a catapultar. La palabra te va a elevar. La palabra te va a instruir. La palabra te va a capacitar. Número 2, por los dones espirituales o por el espíritu de profecía. Cuando viene un profeta y te habla, siempre el profeta te va a hablar lo que Dios te habló en secreto primero. Nunca Dios te va a hablar en público algo que tú desconoces. La voz de Dios no viene para confundir, viene para conectar. La voz de Dios no viene para confundir, viene para conectar. Cuando un profeta te habla aquí, esa palabra ya tú la tienes familiarizada en tu interior. Porque nunca Dios vendrá a confundirte, sino a asignarte. Yo recuerdo que una vez alguien nos dijo: ustedes tienen un llamado pastoral. Y yo y mi esposo nos quedamos, pero ok, pero en el secreto Dios no está hablando otra cosa. ¿Qué hago? Pero cuando tú tienes una voz, tú no te dejas confundir por otras voces. Número 5, por visiones. Hay visiones que Dios te muestra, y eso es una palabra que viene direccionada. ¿Qué le pasó a Jeremías? Lo primero que Dios usa en Jeremías son los ojos, no la boca. Porque el ojo y el oído están conectados. Enseñamos en la escuela de profetas que hay 3 formas como Dios habla y usa al humano: por el oído, por los ojos y por la boca. Pero si el oído y los ojos están distorsionados, la boca no hablará lo correcto. Por eso le digo a Jeremías: ven acá, ¿qué tú estás mirando? Yo veo una vara de almendro. Bien has visto. Porque el almendro es un árbol que es el primero en dar fruto en la primavera. ¿Qué le está diciendo? Como es el primero en dar fruto y es acelerado, así será mi palabra de acelerada. Pero cuando yo no tengo una visión correcta, entonces yo no puedo percibir lo que Dios está hablando. Y el último, a mi espíritu. ¿Sabe cuando Dios le habla a tu espíritu? Cuando tú sientes ese burbujeo interno, esa palabra que martilla tu corazón, esa inquietud que tú sientes y esa palabra se intensifica, Dios te está hablando. De hecho, yo le digo a Dios: no me hable audible que yo me muero. Porque yo tengo unos sustos que usted no se imagina. En estos días yo estaba orando muy concentrada y va el apóstol: flaca, mire. Casi yo rompo todo lo que estaba ahí. Mira, un susto que volé que casi rompo todo lo que estaba ahí. Y él dice: Dios no te puede hablar audible. Digo: él sabe que no me puede hablar audible porque me muero.
Entonces, ¿cómo me habla? A mi espíritu. Me habla en sueño, me habla en visión y habla a mi espíritu, para yo no alterar la asignación. Y yo quiero cerrar con esto. Hay 4 cosas que nos enseña la vida de Samuel. Número 1, para escuchar la voz tenemos que colocarnos en el lugar correcto. Vamos. Número 1, para escuchar la voz tenemos que colocarnos en el lugar correcto. ¿Dónde estaba Samuel y dónde estaba Elí? Samuel estaba en el arca, cerca, pero Elí estaba en el aposento. Para yo escuchar la voz tengo que estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el tiempo correcto. Dios no va a descender a hablarme yo estando fuera de posición. Pero ¿por qué Dios le habla a ella y no me habla a mí siendo el mismo Dios? Porque estoy fuera de circunferencia. Y cuando aquí habla de posición y de lugar, no está hablando de un lugar geográfico en específico, está hablando de la actitud interna del corazón. Para yo escuchar la voz debo de colocarme en el lugar correcto. Primera de Samuel 3:3. Número 2, para yo escuchar la voz debo bajarle el volumen a otras voces de adentro. Para yo escuchar la voz debo bajar el volumen a otras voces de adentro. ¿Cuál era la voz exterior? La de Elí. Aquí hay un punto importante. ¿Cuántas veces fue Samuel donde Elí? 3. Escuche, usted leyó 3. Y las 3 veces, ¿cuál fue la palabra que él le dijo? Acuéstate a dormir. Ay, mi madre, espera. Me voy para acá. ¿Qué fue lo que le dijo? Acuéstate a dormir. Como un sacerdote está escuchando que un joven que está en el altar está escuchando a Dios y lo manda a dormirse. ¿Sabe por qué lo mandó a dormir, Pastor Javier? Porque él estaba dormido, porque él estaba, aleluya, desconectado. Él no quería que Samuel escuchara la palabra, la instrucción. Él no quería que Samuel fuera despertado. Hay alguien que tiene que entender que hay voces que te van a llamar a desconectarte. Hay voces que te van a sacar del altar. Hay voces que te van a sacar de la intimidad. Le dijo, acuéstate. De hecho, la 3.ª vez le dijo, díleme aquí, pero acuéstate. Él no debió de mandarlo a acostar. Le debió decirle, quédate permanente hasta que él descienda y te habla. Ya la 3.ª vez, porque le dijo, heme aquí, porque no se fue el muchacho. Dios por misericordia desciende. Pero la instrucción era, él te habló, tú necesitas quedarte despierto, porque un espíritu dormido no percibe el exterior. Un espíritu dormido no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Cuando usted y yo estamos dormidos, tú y yo no nos damos cuenta de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. A veces sucede cualquier cosa y te cuentan al otro día, pero ¿cómo va a ser? Sí, pero tú estabas dormido, porque el dormido no percibe. Diga conmigo, el dormido no percibe. El dormido no tiene, aleluya, lo que es expectativa del exterior. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Duérmete para que tú no percibas. Duérmete para que tú no puedas entender, porque el dormido no tiene entendimiento. El dormido no tiene entendimiento. Él también estaba dormido, y como no tenía entendimiento, entonces él también lo estaba mandando a dormir. Para yo poder ser instruido, tengo que bajar el volumen de otras voces de adentro. Primera de Samuel 3:5. ¿Qué cosas nos están llamando a dormir? ¿Qué cosas nos están llamando a acostarnos cuando el amado quiere hablarnos? ¿Qué cosas nos están llamando a estar acostados cuando hay una instrucción de estar despiertos? Número 3, para yo escuchar la voz, mi oído debe estar maduro para recibir la instrucción. Número 3, para yo escuchar la voz, mi oído debe estar maduro para recibir la instrucción. Primera de Samuel 3:11. Dice la escritura, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré. ¿Sabe por qué ya Dios le dio la instrucción? Porque el oído de Samuel estaba maduro.
Ya él había escuchado la voz. Le dijo, heme aquí. Ya él había sido despertado. Entonces ya estaba escuchando. Su oído estaba maduro para recibir. ¿Sabe por qué? Hay gente que no está lista para escuchar una instrucción. Hay gente que no está lista para acatar una orden divina. Hay gente que no está lista para, aleluya, ser recipiente de una asignación posterior. Hay gente que no está lista para que le viertan y le confíen una gloria. Porque si se la confían, aleluya, puede ser posible que la aborte. ¿Quién está listo para recibir una instrucción? El maduro. Porque el maduro espiritual velará por la instrucción. El maduro espiritual sabrá cómo caminar, cómo moverse para poder hacer las cosas. Número 4. Para yo escuchar la voz, que mi boca hable lo que mi oído escuchó. Para yo seguir escuchando la voz, que mi boca hable lo que mi oído escuchó. Primera de Samuel 3, 16 al 18. Y dice: llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Él le dijo, ¿qué palabra te habló? Y dice que no le encubrió nada. Pero hay algo importante aquí que dice 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con ¿quién? ¿Y estaba con quién? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabe por qué no dejó caer a tierra? Porque Dios encontró el oído de Samuel apto para representar su boca. Y yo quiero cerrar con esto para ministrar. Y se lo voy a decir bajito para que lo escuche y se le quede impregnado en su espíritu. La voz de Dios nunca será apagada, pero si Él reemplaza la boca que lo representa. Déjame repetírtelo. Repeat. La voz de Dios nunca es apagada, pero si Él reemplaza la boca que lo representa. La voz de Dios nunca es apagada, pero si Él reemplaza la boca que lo representa. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios estaba a punto de apagarse por medio de Elí. Pero antes de que la voz se apague, Él reemplazó la boca. Antes de que la voz se apague y el pueblo se quede sin voz, Dios reemplazó la boca que lo representa. Ay, cuidemos de que mi boca no sea reemplazada por no escuchar. Cuidemos de que la boca no sea reemplazada por no oír. Cuidemos de que la boca no sea reemplazada por no estar conectado a mi oído.